Hay un momento en la vida de todo inmigrante que es tan universal como inevitable. Es un rito de paso silencioso, a menudo doloroso, un golpe de realidad que no tiene nada que ver con el idioma, la comida o las costumbres, sino con algo mucho más tangible y universal: el dinero. Concretamente, es el momento en que la percepción del valor del dinero, forjada durante toda una vida en un país, choca violentamente con la realidad del otro. Para Eduardo, ese momento llegó en una noche de viernes, dentro de un ruidoso pub, y tenía el sabor amargo de una cerveza muy cara. Todo comenzó con un sentimiento opuesto, el del triunfo. Después de semanas de incertidumbre, de buscar trabajo y de contar cada dólar, Eduardo había conseguido un empleo casual en una tienda de ropa, y ese viernes había recibido su primer sueldo. Al ver la cifra depositada en su cuenta bancaria a través de la aplicación de su teléfono, una ola de alivio y orgullo lo inundó por completo. No era una fortuna, pero era la prueba tangible de su esfuerzo. Eran dólares que él había ganado, en este nuevo país, con sus propias manos. Por primera vez desde que su avión aterrizó, sintió que tenía una pequeña red de seguridad bajo sus pies, una que él mismo había tejido. Para celebrar este hito, este primer paso hacia la autosuficiencia, decidió que era hora de vivir una experiencia verdaderamente australiana, una que había visto en películas pero que no se había atrevido a experimentar: salir a tomar unas cervezas con sus nuevos amigos en un pub. Dave, su compañero de piso y guía cultural no oficial, le propuso ir a un lugar en el barrio de Surrey Hills para celebrar. La idea era perfecta. Era la oportunidad de sentirse normal, de ser uno más del grupo, de no pensar en el futuro ni en el pasado, solo en disfrutar el presente que tanto le había costado construir. El lugar era exactamente como lo había imaginado: un clásico pub de esquina, con paredes de ladrillo, pisos de madera gastada y una atmósfera vibrante y ruidosa. El aire estaba cargado con el murmullo de docenas de conversaciones, el sonido de vasos chocando y los gritos esporádicos de los aficionados que veían un partido de fútbol en las múltiples pantallas. Eduardo se sintió inmediatamente parte de algo. Esta era la vida que había venido a buscar. Cuando llegaron a la barra, que estaba abarrotada, Dave, con su habitual generosidad, se ofreció a pagar. «Amigo, felicidades por el primer sueldo. Esta primera ronda va por mi cuenta». Pero el orgullo de Eduardo, inflado por la reciente inyección de capital en su cuenta, no se lo permitió. Hoy no era un inmigrante novato necesitado de ayuda. Hoy era un hombre trabajador que celebraba sus logros. «De ninguna manera, Dave. Hoy invito yo. Es mi celebración», insistió con una sonrisa. Dave, viendo la determinación en sus ojos, le dio una palmada en la espalda. «Como quieras, campeón. Así se habla». Con el pecho henchido de orgullo, Eduardo se abrió paso hasta la barra. Se sentía poderoso, independiente. El camarero, un tipo barbudo con tatuajes en los brazos, le dirigió una mirada expectante. Eduardo miró la pizarra de cervezas de barril. Había una docena de nombres que no reconocía: Pale Ale, IPA, Lager, Stout. Abrumado por las opciones y para no parecer un novato indeciso, optó por lo que parecía más seguro. «3 cervezas de barril, por favor. 3 pintas», dijo, proyectando una confianza que no sentía del todo. El camarero asintió sin decir palabra, y con la eficiencia de un artesano tomó 3 vasos grandes y los llenó con un líquido dorado y espumoso. El ritual era casi hipnótico. Finalmente los 3 vasos, relucientes bajo las luces del bar, estaban frente a él. Eduardo sacó su cartera, listo para el glorioso momento de pagar por su primera ronda de bebidas como un residente funcional de Sydney. Y entonces el camarero, mientras secaba la barra con un trapo, pronunció la frase que detendría el tiempo. «Serían $36, por favor». El ruido del pub se desvaneció. Las voces, la música, los gritos del partido, todo se convirtió en un zumbido lejano en los oídos de Eduardo. Su cerebro intentó procesar la información, pero las piezas no encajaban. $36 por 3 cervezas. Hizo la división y el resultado le pareció un error de cálculo. $12. $12 por una sola cerveza. Un reflejo condicionado, un hábito que había intentado suprimir para no deprimirse, se apoderó de él. La conversión mental a su moneda local. Multiplicó 12 por el tipo de cambio actual del peso mexicano.
La cifra que apareció en su mente era tan absurda, tan desproporcionada, que tuvo que repasarla. No había error. 150 pesos. Un poco más, de hecho. 150 pesos por un vaso de cerveza. En su México lindo y querido, con 150 pesos podía invitar a su novia a una comida corrida completa, con sopa, plato fuerte, postre y agua fresca. Para los dos, con 150 pesos podía comprar un cartón entero de 24 cervezas en el supermercado, no una sola. Podía pagar su plan de teléfono celular del mes. Podía comprar 3 kilos de aguacates. La lista de equivalencias era una letanía de tortura económica que desfilaba por su mente. La sonrisa de orgullo que había llevado a la barra se congeló y se rompió en 1000 pedazos. La mano que sostenía su tarjeta de débito, la misma tarjeta que contenía su preciado primer sueldo, temblaba ligeramente. Miró al camarero buscando una señal de que era una broma, un error, pero el hombre lo miraba con una paciencia neutral, esperando el pago. La cifra en la pantalla de la caja registradora, un frío y digital, $36, confirmaba la brutal realidad. Con el dolor de un hombre que renuncia a un órgano vital, acercó la tarjeta al terminal de pago. El agudo pitido de la transacción aprobada sonó en su cabeza como el martillo de un juez dictando sentencia. Tomó las 3 cervezas, que ahora se sentían absurdamente pesadas, como si estuvieran llenas de plomo fundido, y se dirigió a la mesa donde esperaban sus amigos. Su triunfal celebración se había transformado en un solemne funeral por su poder adquisitivo. Se sentó y le pasó las cervezas a Dave y a su otro amigo. Dave, ajeno a la tragedia que acababa de ocurrir, levantó su pinta con entusiasmo. «Salud, amigo, por el primer sueldo y por muchos más que vendrán». Eduardo levantó su vaso, intentando forzar una sonrisa. Chocaron los vasos. Tomó el primer sorbo. Pero no saboreó las notas afrutadas de la Pale Ale. Saboreó el esfuerzo. Saboreó las 2 horas exactas que había tenido que pasar de pie, doblando camisetas y atendiendo clientes para pagar esa exacta ronda de bebidas. Cada trago era un recordatorio tangible, líquido, del verdadero y aplastante costo de la vida en su nuevo hogar. La cerveza, en lugar de relajarlo, lo llenó de una ansiedad calculadora. Más tarde esa noche, después de que Eduardo rechazara cortésmente una segunda ronda diciendo que tenía que levantarse temprano, Dave notó su ánimo decaído. ¿Pasa algo, amigo? Te has quedado muy callado. Avergonzado, como si confesara una debilidad, Eduardo le contó el shock que había sufrido en la barra. Dave lo escuchó y, para sorpresa de Eduardo, soltó una carcajada, pero no fue una risa burlona, sino una risa llena de reconocimiento y empatía. «Ah, el shock del pub», dijo. «Bienvenido al club, amigo. Es un rito de paso. A todos nos pasa. Sydney es brutalmente cara. Por eso existe la cultura de las pre-drinks». Y ahí estaba, la revelación del aha moment. No se trataba de que todos fueran millonarios. Se trataba de que habían desarrollado estrategias de supervivencia económica. Beber en casa antes de salir para llegar al bar ya entonado. Buscar obsesivamente los happy hours, comprar cervezas por cartón en las licorerías y reunirse en casa o en un parque. Eran tácticas de una guerrilla financiera que él, en su orgullo y su ingenuidad, desconocía por completo. Esa noche Eduardo no solo celebró su primer sueldo, recibió su primera y más importante lección de finanzas personales en Australia. Comprendió que la independencia económica no se trataba solo de cuánto ganabas, sino de cuán inteligentemente lo gastabas, adaptándote a las reglas del juego locales. La cerveza no le supo a gloria esa noche, pero la lección que aprendió fue invaluable. Y mientras caminaba a casa, supo con certeza que su próxima celebración probablemente sería con unas cervezas del supermercado, en la comodidad y, sobre todo, en la asequibilidad de su propia casa. Y así, con el bolsillo más ligero pero la mente más sabia, Eduardo aprendió una de las lecciones más importantes de la vida del inmigrante. El valor del dinero es relativo, pero el shock al hacer la conversión es universal. Ahora queremos saber de ustedes, ¿cuál ha sido el precio más absurdo que has pagado por algo en el extranjero? Ya sea por una comida, un café o una cerveza. ¿Y qué trucos o estrategias de ahorro descubrieron para sobrevivir? Si alguna vez has sentido ese dolor en la cartera al ver una cuenta, dale a este video un like para que Eduardo sepa que su sufrimiento financiero es compartido.
Y por supuesto, si quieren seguir las aventuras y desventuras financieras de Eduardo en Australia, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse el próximo capítulo de Made in. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas mi próxima aventura.